Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público. La muerte de un afroamericano en Estados Unidos desató protestas alrededor del mundo. Gente indignada por la forma que las fuerzas policiales tratan a los grupos minoritarios, hostigados por el aparato represivo estatal hasta el punto de ocasionarles la muerte. En Argentina, hay sectores que sistemáticamente sufren diversos grados de violencia institucional, y el racismo local es un factor que incide en la continuidad de este tipo de prácticas. Lucas Crisafulli, abogado y docente de la UNC, especialista en seguridad y derechos humanos. Natalia Bermúdez, directora del Núcleo de Antropología de la Muerte, Violencia y Política de la UNC, junto al testimonio de Gabriela Sanz y Romina Ludueña, mamá y tía de Rodrigo, víctima de gatillo fácil, nos ayudan a pensar cómo actúa el racismo en nuestra sociedad y marcan algunas alertas que son una posibilidad de interpelarnos para cambiar este paradigma. Argentina siempre se construyó en el relato de que descendemos de los barcos y que somos europeos, que no había nada en Argentina y que en un momento empezó a venir europeos. Y eso no es verdad, digamos, eso es un relato ficticio basado en un anhelo de ser el país, de querer ser un país europeo, pero que no se condice con la realidad, digamos, ¿no? Nos negamos constantemente a buscar nuestro racismo y a reconocer nuestro racismo. Y nos negamos todo el tiempo a hacerlo, al punto de que decimos que no discriminamos al negro de piel, sino que discriminamos al negro de alma. Hay un componente racista que es un componente racista que es distinto al racismo norteamericano, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque allá tienen claramente un sujeto identificado que es la población negra. Acá, por distintos motivos, la población negra fue mezclándose bastante, fue asesinada además con el primer frente de la guerra contra el Paraguay, fueron los negros, digamos, ¿no? Y además es uno de los primeros países, Argentina, donde declara la libertad de vientre en 1813. Hay distintos motivos históricos que hacen que la población negra haya sido mezclada con la población indígena, los criollos que venían que eran origen europeos. Pero lo que se ha hecho en Argentina es borrar ese pasado y es construir un relato de una Argentina blanca, una Argentina europea. Una de las cuestiones que podríamos considerar transversales de lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasa aquí, por supuesto con características e historicidades muy diferentes, tiene que ver con la raza, el racismo como una cuestión presente en la violencia institucional tanto en Estados Unidos como aquí. Si bien ya hace rato que los estudios de antropología y de la ciencia en general han demostrado que, bueno, no existen las razas o que por lo menos no son una variable significativa para pensar en las distintas poblaciones, sigue siendo un factor, un signo, ¿no?, central para discriminar poblaciones y particularmente en Córdoba, bueno, y en Argentina, el racismo se ha vinculado históricamente a los sectores populares. A mí me gusta mucho un texto de Hugo Ratier donde él plantea que no solamente este racismo está vinculado a la pobreza y a los sectores vulnerables, sino que fundamentalmente esto se produjo con la figura del cabecita negra cuando adquieren cierta agencia política, es decir, cuando son consideradas como actores políticos. Y es así en ese momento cuando ciertas clases sociales comienzan a ver a esa otredad como peligrosa. Por supuesto que esto se va resignificando a lo largo de los años y en las últimas décadas encontramos que el fenómeno de la seguridad, particularmente en Córdoba, viene muy ligado a este racismo, ¿no es cierto? Y entonces el delito siempre, sobre todo los medios masivos, los medios hegemónicos, es ligado a un tipo de delito menor y ese tipo de delito menor a su vez es asociado a ciertos pobladores de los sectores populares, en general jóvenes, varones, y entonces es allí cuando de alguna forma se justifican o legitiman esas prácticas racistas que implementa particularmente la fuerza de seguridad. Siempre me lo paró la policía, siempre, lo paró hasta estando casi prácticamente en la puerta de la casa al lado. Seguro era morocho,
ropa deportiva, gorra. Siempre les llamó la atención, lo conozcan o no lo conozcan. Acá en el barrio nadie lo conocía. O sea, la policía, nada, nunca tuve problema con la policía. Así mismo me lo paraban, en cualquier lado lo paraban. Pero le hacían el control feo, negro de mierda, seguro que ya andan robando, choreando, que le insultaban. La violencia institucional adquiere incluso diferentes características del colectivo minoritario no solamente en términos de cantidad, sino en términos de poder, podríamos decir, en el que elige, digamos, no va a ser el mismo colectivo el que elige en Buenos Aires que el mismo colectivo que elige, por ejemplo, en Chaco. No es casual que el Chaco elija la comunidad QOM para ejercer la violencia institucional. Eso tiene que ver con un dispositivo. A mí me gusta hablar de un neorracismo latinoamericano en donde va a combinar tres factores fundamentales. Tiene que ver con la pertenencia étnica, pero tiene que haber un componente que tiene que ver con la clase, ¿no? En Argentina nosotros tenemos un componente étnico, son morochos, tenemos un componente social, de clase social, son pobres, y también tenemos un componente, si uno lo analiza, por ejemplo, en el caso de Córdoba, en el caso de Buenos Aires, de lo que la antropóloga mexicana Rosana Reguillo habla de la socioestética, y es cómo se para esa persona, que tiene que ver con la forma de vestirse, la forma de cortarse el pelo, las tonadas. Allí vamos a ver claramente cuál es el objeto del racismo, ¿no? Es muy interesante pensarlo cuando se construye a esa persona como el sujeto enemigo social, digamos, la sociedad, pero se complejiza más cuando quien ejerce ese racismo son las instituciones del Estado, a través, por ejemplo, de las que ejercen violencia, la policía, el servicio penitenciario, el Poder Judicial, la parte penal. Estamos hablando entonces de violencia institucional dirigida, digamos, claramente dirigida por un racismo. Esta es una de las marchas. Este es mi sobrino más chiquito. Él también viene a todas las marchas con mi hermana la mayor. Está bueno. Una marcha del gatillo fácil. En agosto. Este fue el corte de Rodrigo el 19 de septiembre en Tribunales 2. Fue el primer corte que yo hago pidiendo que se apure y que no quede ahí como estaba. No tenía respuesta nada a un año de la muerte de Rodrigo. Después se levantó el secreto de sumario y yo tuve el expediente. Y había una mamá de Buenos Aires que decía, no me quieren dar el expediente, pero el hijo no está muerto, está preso. Porque dice que le dijeron en tribunal, está en chino. Como que hay que saber leer un expediente. Y yo le dije, yo lo tengo en mi expediente y yo aprendí a hablar en chino. Entiendo que estos casos paradigmáticos, como lo que sucedió en Estados Unidos, indignan porque, bueno, hay todo un tratamiento mediático que influyen para producir esa indignación, pero también porque hay una otredad que es lejana, que nos es externa y que por tanto, bueno, no nos causa ninguna incomodidad. Me parece interesante preguntarnos cuál es el contenido de ese racismo, ¿no? Y en este sentido encuentro algunas similitudes con lo que ocurre aquí, ¿no? En el caso de esta persona que fue asesinada en Estados Unidos por la policía e incluso lo podemos ver en las imágenes que circularon en las redes y en los medios, hay una práctica de crueldad y de animalización muy fuerte, y eso también se repite de alguna forma acá, ¿no? En ese contenido de racismo implica que existen prácticas legítimas para algunos sectores vinculados a la producción de crueldad o de animalidad de esos cuerpos y de estas personas, ¿no? Entonces aquí encontramos también en los casos de violencia institucional cómo las madres, los familiares denuncian esa crueldad y esa animalización. Me lo mataron como un perro, lo dejaron morir como un perro, lo trataron peor que un animal, fue una cacería. Son todas referencias a demandar justicia, pero también una demanda social de mayor humanidad, ¿no? Que ahí reside también nuestra posibilidad de interpelarnos y de incomodarnos. Después de todo esto y viendo otros casos y averiguando y viendo cómo falleció uno, el otro, hay cosas que vos decís, no podés hacer algo así, no podés ser tan inhumano. La policía no puede trabajar así para que todo quede en la nada. No hay violencia
policial si no hay una violencia social, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la policía, bueno, como parte de la sociedad, tiene ese mismo discurso racista y además se siente empoderada en ese discurso. Baste ver los grupos de WhatsApp de seguridad de los barrios para ver el racismo que la misma sociedad está solicitándole a la policía y la violencia que le está solicitando contra determinados actores. Estos actores construidos como enemigos que tiene que ver con la pertenencia étnica a la clase social. Me parece interesante entender las estructuras. La policía termina encarando ese discurso que le exige más seguridad a través de la violencia institucional en los sectores racializados. Sin embargo, creo que hay que seguir investigando, seguir pensando qué hace que un policía o un miembro del servicio penitenciario cometa actos brutales de violencia institucional, actos que lo someten incluso a ser parte de un castigo posterior, digamos, ¿no? Si bien es cierto que los niveles de impunidad en los casos de violencia institucional son muy altos, también es cierto que hemos tenido en Argentina casos históricamente, digamos, el caso Walter Bulacio uno podría mencionar como caso de violencia institucional, leading case que llegó a un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también en Córdoba hemos tenido policías condenados a reclusión perpetua o a 14 años de prisión por la muerte de un joven, digamos, por el asesinato de un joven. Entonces, creo que tenemos la obligación de seguir pensando qué hace que un policía, esto a mí me parece la idea de la construcción de discursos legítimos hacia adentro de la fuerza, ¿no? Por eso es tan difícil romper ese espíritu de cuerpo que no solamente tiene que ver con que la policía tenga una materia, con que sea derechos humanos, sino todos los discursos y prácticas que operan dentro de la policía para que se construya determinados sujetos como enemigos sociales, ¿no? Hay un deseo de que esos sujetos sean eliminados, aunque en la mayor parte de las veces pertenezcan a los mismos sectores de los policías, los mismos sectores sociales que los policías. Por supuesto que esto se tiene que hacer en paralelo cuando uno piensa en la modificación de las estructuras de las fuerzas de seguridad, en paralelo con ciertos discursos sociales que claramente empiecen a construir una idea en la que todos seamos personas, ¿no? Parece una obviedad decir que todo ser humano es persona. No lo es, digamos, ¿no? Porque socialmente hay vidas que valen más que otras y esas vidas que valen menos son generalmente las vidas que se lleva la violencia institucional. No hace falta ser un delincuente para que la policía te elija para que seas un gatillo fácil. Hay muchos chicos que han matado y que no han estado haciendo nada y les han armado la causa. Y que a cualquiera le puede tocar. Nadie está exento. ¿Cómo te apuntan? La misma gente, la misma sociedad te culpa a vos, a la madre en principal. Bueno, lo hubiera cuidado, o bueno, lo hubiera enseñado. Ninguna madre tiene un hijo para que sea delincuente y le da lo mejor, y cuando ellos son grandes ellos tienen sus propias decisiones también. Y él sí se erró, se equivocó, porque nosotros nunca negamos lo que había pasado en el lugar. Sí, fue por robar una cartera, pero la vida de una persona no vale una cartera, un celular. Entonces eso también te da mucha bronca, porque juzgan sin saber que detrás de cada pibe hay una historia, hay una familia. Una de las mayores preocupaciones que nosotros tenemos en nuestro equipo implican, por un lado, como decía, esta problematización de la seguridad desde los delitos menores y esa asociación con los jóvenes varones provenientes de esos sectores. Pero también encontramos que hay una profunda fragmentación socioterritorial de nuestra ciudad, de nuestra provincia. ¿Y esto qué implicancias tiene? Bueno, me parece que las implicancias más significativas en las prácticas cotidianas tienen que ver con una circulación cada vez más sectorizada y, por tanto, relacionamientos cada vez más sectorizados por clase social. Entonces, eso hace que esta distancia entre clases sociales se profundice y también el desconocimiento. Entonces, uno reproduce o toma para contar esa experiencia lo que vienen de los medios de comunicación. Entonces, si lo que viene de los medios de comunicación es justamente la discriminación, el racismo contra estos sectores, bueno, lo tomamos acríticamente porque no tenemos experiencias cotidianas con esos sectores, ¿no? Eso influye mucho a la hora, de establecer justamente una otredad tan distante a mí, tan diferente a mí,
que termina siendo imposible luego de generar convivencias o otras formas de interacción donde la discriminación y donde el racismo no estén tan presentes, ¿no? Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.